Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Verónica Trujillo y me da mucho gusto acompañarles en esta emisión de Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes. ¿Qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Edwin Morón. De la misma forma, un gusto de acompañarles. Pues el día de hoy estaremos platicando acerca de varios aspectos relevantes en torno a la licenciatura en Lengua y Cultura. Para ello nos acompañarán diferentes estudiantes del segundo semestre, cuarto y sexto semestre, también del octavo, de esta licenciatura. Estaremos platicando además del proyecto denominado Chimontem, precisamente para la difusión de las lenguas originarias. Bueno, pues quédense con nosotros, también estarán acompañándonos en esta emisión Voces de Alteridad, Entretejidos, Semanario de la UIEM, Alternativas del Buen Vivir y Origen, Tránsito y Destino. Comenzamos, esto es Conexiones. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues ya estamos de vuelta y como decíamos al principio, el día de hoy estaremos platicando sobre uno de los proyectos de la licenciatura en Lengua y Cultura, que consiste en la creación del grupo musical denominado Chimontem. Este grupo trabaja diferente música que tiene que ver con los pueblos originarios y han dadose a la tarea de traducir diferentes melodías a las lenguas originarias del Estado de México. Una de las formas más importantes que se conoce para la revitalización de las lenguas originarias justamente es su uso práctico, su uso social, incluso evidentemente su uso familiar. Entonces de ahí que una de las formas, uno de los intereses que tiene la licenciatura en Lengua y Cultura para ejercitar y para generar un ámbito social de la lengua, pues es justamente la música. Y es que a partir de la música los idiomas originarios pueden ser viables para que sean practicados por las generaciones jóvenes, por las personas que no están habituadas a este tipo de idiomas, pero sin lugar a dudas la música es un buen elemento para poder acercarnos a este tipo de idiomas. Bueno, pues acerca de estos aspectos estaremos dialogando el día de hoy, así que los invitamos a que nos acompañen. Mientras tanto, vamos a escuchar la siguiente información, Voces de la Alteridad. Voces de la Alteridad, por Atahualpa Oviedo. El buen vivir tiene como referente o como origen o como base a los principios y fundamentalmente a la experiencia de los pueblos originarios o pueblos primeros que se asentaron en América o en Abya Yala. Estos pueblos, por lo menos en un periodo de 10.000 años, fueron construyendo un sistema de vida que funcionaba en simetría o en concordancia con la realidad de este continente. Y en ese proceso fueron generando todo un sistema de vida que logró niveles interesantes e importantes, como ha sido el caso de los mayas y de los aztecas y de los incas, que lograron niveles en los cuales, si bien no eran perfectos y podían tener deficiencias, las crónicas hablan de pueblos, de culturas con un alto nivel de vida, en el sentido de que tuvieron una forma de organización y de distribución y redistribución de los bienes o de todo lo que es necesario para una vida humana, en la cual las diferencias fueron pequeñas, es decir, no es que fueron como el caso en otros continentes en donde se había generado altos niveles de desigualdad. En las crónicas casi la mayoría no hace referencia a que ha encontrado
miseria, incluso podríamos decir pobreza. Es decir, había un sentido de comunión, de solidaridad, de apoyo, no ese sentido de acaparamiento, de insolidaridad o de una forma de concentración de la riqueza en pocas manos, en ciertos grupos, pudiendo sí haber ciertas diferencias sociales, castas, pero jamás clases sociales. Y peor que se ha llegado a generar lo que se llama la propiedad privada, que es el germen para un sistema de dominación, un sistema de explotación y que son los embriones que en el caso de el Asia, donde surgió por primera vez en la antigua Sumeria, donde surgen por primera vez las expresiones monárquicas y que va a generar el esclavismo y van a generar todo un sistema estratificado y como consecuencia pues una disolución de esas sociedades también milenarias antiquísimas que fueron en esencia también comunitarias, es decir, que guardaban un sentido de propiedad comunitaria. Entonces, esa es la base, el fundamento que establece un tipo de sociedad, es decir, la relación de propiedad o de relación con las cosas naturales y materiales de la vida. Y en el caso de América jamás desapareció el sentido de propiedad comunitaria. Ningún cronista habla de que aquí haya habido propiedad privada. Todo lo contrario de lo que ya sucedió en el Asia y posteriormente en Europa, que también desapareció la comunidad comunitaria o propiedad comunitaria que había existido por miles de años en todo el planeta. Es decir, estamos hablando de apenas 5.000, 6.000 años en donde surge la propiedad privada que va a desestructurar y va a generar toda una división social, un aceleramiento de las desigualdades y como consecuencia llevar a este proceso que ha llegado actualmente al clímax después de 5.000 años en nuestra época, en donde hemos llegado a la cúspide, a la cima de ese nivel de división, de separación, de deformación, de desigualdad, de conflictos, de guerras, etcétera. Entonces, en este sentido, desde la visión de una relación comunitaria, tomando como sentido a la propiedad como una forma de coparticipación, es que se concibe al buen vivir y por ende la salida alternativa ante todos los regímenes basados en la propiedad privada. Voces de la Alteridad, por Atahualpa Oviedo. Ya estamos de regreso en Conexiones y como les adelantábamos hace algunos minutos, el día de hoy estaremos platicando acerca de este proyecto denominado Chimontem, que se trabaja, que se realiza a partir de la intención, de la voluntad de diferentes estudiantes de la licenciatura en Lengua y Cultura. El grupo es por demás numeroso, está integrado por Leonardo Sánchez Martínez, Gabriel Vázquez Moreno, Jesús García Felipe, Noemí Vargas Andrés, Dania Estefany Nieto Vieira, Heidi Cirelo García, Martín Uriel Alejo Rodríguez, Dania Natalia Román Ortiz, Lindsay Damián Gutiérrez y Reinaldo Figueroa. Platícanos, Gabriel, tú eres el líder de esta agrupación, de este proyecto, entonces platícanos acerca del mismo. Así es, sucede que pues tengo una formación musical antes de entrar a la carrera y pues me encontré con compañeros que también querían hacer música. El maestro Octavio León nos hizo la invitación y pues resultó en este proyecto en la carrera de Lengua y Cultura, en la cual a través de la música revitalizamos las lenguas originarias que convergen aquí en la universidad. Y pues bueno, ya llevamos prácticamente un año trabajando con el proyecto dentro de la licenciatura y pues nos hemos apoyado de herramientas como son algunos softwares que tiene la institución en sus salas de cómputo y por supuesto pues también de los maestros que nos comparten e imparten las clases de lengua originaria y de esa manera pues hacemos traducciones del español a nuestras lenguas originarias para de esa manera difundir nuestra lengua. Platícanos quiénes integran esta agrupación.
El grupo está conformado por estudiantes de la carrera de Lengua y Cultura de la UIM, Universidad Intercultural del Estado de México, del municipio de San Felipe del Progreso. Viene mi compañero Leo, Jesús, Noemí, del municipio de Jocotitlán, Fanny, del municipio de Temascalcingo, Heidi, del municipio de Lerma, Reinaldo, del Oro, Martín, Ecatepec, Natalia, San Bartolo, Morelos, Gabriel y su servidora, Lindsay. ¿Cuál es el motivo que los alienta para realizar estas canciones en lenguas originarias? Porque primero que nada son las lenguas que se imparten dentro de la escuela y que también algunas se hablan dentro del Estado de México. Son las lenguas que estamos aprendiendo, que estamos traduciendo y que estamos reforzando y pues empoderando junto con el grupo. ¿Hay alguna producción musical que sea de Chimontem? Lo que ahorita estamos haciendo solamente son traducciones y la finalidad, claro, es tener música original para que de esa manera podamos tener una proyección pues más allá de la intercultural de la escuela y pues bueno, iniciamos primero con las traducciones, pero sí, por supuesto que estamos ya trabajando en escribiendo canciones, pero pues también hay que trabajar la parte musical, entonces vamos paso a paso para poder llegar a este objetivo que es tener música original. Bien, pues platíquenos ahora cuál es el objetivo del grupo Chimonten. ¿Qué buscan? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son sus metas? El objetivo de Chimonten es darle fundamento, darle prioridad a las lenguas, no solamente académicamente, sino también en el contexto social, llevarlo a la comunidad, al Estado y al nivel de la República, llevar nuestra música, revitalización de las lenguas a nivel nacional. La disciplina nos va a hacer pues solidificar este proyecto y por supuesto, terminando la licenciatura, pues vamos a tener esta doble tarea, porque pues muchos vamos a ser profesionistas en otros ámbitos, ya sea en la docencia, no sé, en gobernación, no sabemos dónde vamos a terminar trabajando, sin en cambio este proyecto sí tiene mucho potencial para seguirlo trabajando a la par dentro de nuestro ámbito profesional. Sin lugar a dudas es una labor fundamental poder difundir las lenguas originarias a través de experimentos o a través de experiencias como la labor musical. Vamos a continuar con Chimontem, no sin antes dar paso a escuchar los resúmenes de la revista Entretejidos. Entretejidos. Raendoyo, Near Cultura Cibernética. Resumen. Near era Argijoki ko Japubefi generalizado Yabohan cibernéticas aparecen rayo manifestaciones Arnsaki subjetiva ote ciudadanía nar sujeto. Raendoyo queda completamente implicado haya formas dat ote nebuya hay har muy ne na har una padi Arnsaki ar web resulta ya bebi ya eji digue ar status ndoyo near ente ar avatar. Armui arma petsi ya mefi hatsi. Jara mefi digue endoyo neya ciudadanía ya cualidades da hoki ya ueni ar posibilidad arnsaki subjetiva ar era ciber. Padi ar muy ar avatar. Pana dibui ar ueni ya autores psicoanalistas filósofos ne bata ar sociología. Traducción Aragñaki Indensnaya, variante Mahufri, Jardata Nini Monda. El cuerpo en la cultura cibernética. Resumen. En la era que se abre con el uso generalizado de herramientas cibernéticas, aparecen nuevas manifestaciones de la vida subjetiva que forman parte de la ciudadanía de un sujeto. El cuerpo queda completamente implicado en las formas de crear y habitar los espacios de la cultura, por lo que en esta época de la vida, en la web, resulta de interés profundizar sobre el estatus del cuerpo y su relación con el avatar. El presente artículo tiene por objetivo localizar, en algunas concepciones sobre el cuerpo y la ciudadanía, las cualidades que permiten valorar la posibilidad de la vida subjetiva en la era cyber, considerando la existencia del avatar.
Para ello se retoman autores psicoanalistas, filósofos y del campo de la sociología. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital. Dentro de las actividades desarrolladas por la licenciatura en Arte y Diseño se encuentran las iniciativas de exposiciones colectivas, tales como la titulada Naturaleza Textil, integrada por 2 componentes. El primero, que presentó 15 piezas de paisajes elaboradas por un profesor de esta licenciatura, realizadas con una técnica llamada punta de plata, dibujar con plata y pinturas de paisajes de la naturaleza de varios lugares. Y el segundo, que mostró la obra de 10 estudiantes y una profesora con temáticas personales, mediante el uso de materias primas naturales. Esta muestra se presentó en el Centro Regional de Cultura de Atlacomulco. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La licenciatura en Arte y Diseño realiza actividades de vinculación comunitaria a partir del conocimiento de técnicas y procesos tradicionales. Actualmente, estudiantes de 4º semestre trabajan en comunidades como Ejido La Soledad en San José del Rincón, donde se realiza bordado tradicional mazahua; en Plateros en San Felipe del Progreso, donde se trabaja joyería en plata; en Tlalpujagua, Michoacán, donde se producen artesanías de cantera y vidrio soplado. De igual manera, se realizarán visitas de reconocimiento de espacios, técnicas y procesos de producción para generar un vínculo que permita producir una obra participativa durante el siguiente semestre. Por su parte, estudiantes de 6º semestre realizan la planeación de un proyecto comunitario a partir del arte y el diseño participativo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. El pasado mes culminó con el Foro de Sabios, un evento en donde se invita a los sabios de la comunidad con el fin de que compartan sus conocimientos ancestrales. Algunos de estos son abuelos, fiscales de iglesias y delegados. No necesariamente cuentan con maestrías o licenciaturas. De esta manera, la UIM les hace una invitación para que compartan sus experiencias de vida, saberes y la percepción que tienen de la juventud. Como forma de agradecimiento, los alumnos de Lengua y Cultura adornan palos de bambú y bastones de mando con listones, los cuales son obsequiados a los sabios de la comunidad. Los estudiantes de Lengua y Cultura de la UIM asistieron a la presentación de expresiones artísticas culturales, en donde hicieron la presentación del saludo tradicional, en el cual se le agradece a los 4 rumbos o puntos cardinales, acompañando de una danza tradicional de San Felipe del Progreso. Todo esto se llevó a cabo en el Consejo Estatal de Artesanos, en la Alcaldía Benito Juárez, con la intención de que los artesanos de distintos municipios del Estado de México presenten sus creaciones, y algunas de estas son de plata, lana, entre otros elementos y productos, ayudando a visibilizar el trabajo de los artesanos. Se realizó una exposición en el Centro Regional de Pintura en el municipio de Atlacomulco, con el fin de exponer materiales textiles y paisajes. En este evento participaron los estudiantes de Arte y Diseño, derivado de su taller de textiles de la Universidad Intercultural del Estado de México, dirigido por el profesor Roy Suárez Patiño. Para esta exposición se presentaron 15 piezas de paisaje y dibujo, las cuales mostraban los paisajes más llamativos de la región, caracterizado por la técnica de dibujo con plata. Asimismo, se realizó un diálogo sobre la relación que tiene el arte con la naturaleza y los elementos naturales en técnicas textiles. Los estudiantes de la carrera de Arte y Diseño Intercultural realizarán una exposición de libros de artista, estando a cargo de ella el profesor de tiempo completo, Roy Suárez Patiño. De igual forma mencionó que esta exposición tiene el fin de unir a la lectura como la forma de leer desde el arte, ya que el arte lee imagen pero también ocupa texto. Mencionó que se tiene como fin realizar una interpretación del libro a partir del arte, aunque no son exactamente libros, sino que se utilizan como una forma de interpretar o de leer a partir de distintas imágenes.
Se presentarán 19 piezas de libros de artista, 18 de ellas de 18 estudiantes y una del profesor a cargo. Otro de los servicios que oferta la Clínica de Salud Intercultural es terapia física y rehabilitación, cuyo objetivo es recuperar, mantener o mejorar las capacidades que necesita el ser humano para la vida diaria. Estas capacidades pueden ser físicas, mentales y o cognitivas, como lo es pensar y aprender, que se perdieron por una enfermedad, lesión o como un efecto secundario de un tratamiento médico. En el área se aplican agentes físicos, agua, calor, sonido, electricidad, luz y mecánicos, para curar o mejorar una condición patológica del sistema neuroosteomuscular, prescritos por el médico especialista dentro del campo de la rehabilitación integral de las personas con discapacidad. El terapeuta físico es el profesionista altamente calificado que aplica adecuadamente los agentes físicos, ejercicios terapéuticos y técnicas específicas en el marco de la tecnología actual para integrar al individuo a su esfera biopsicosocial. Por último, la fisioterapia es aquella pasión de crear movimiento con la mente, con el cuerpo y fundamentalmente con el corazón. Ven a la Clínica de Salud Intercultural. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Gracias por continuar en Conexiones. Ya nos encontramos una vez más aquí en este programa. Vamos a continuar dialogando con los integrantes de Chimontem. Antes de ello, vamos a escucharlos con la interpretación de esta melodía que ellos titulan 4 elementos. Y pues es una canción que está originalmente en náhuatl y en español. Nos dimos a la tarea de hacer la traducción también al mazahua y al otomí. Cabe destacar que Chimontem viene del prefijo chi, que es un diminutivo que se usa en el mazahua y en el otomí. Y Montem, pues, es el acrónimo de las lenguas que convergen aquí en la universidad, que son el mazahua, el otomí, el náhuatl, matlatzinca y tlahuica. Por supuesto, también pues entra el español, porque es parte de nuestra comunicación. Bueno, entonces vamos a presentarles Canción a los 4 elementos. Anahuaca, tierra es mi cuerpo, agua mi sangre, viento mi aliento, y fuego mi espíritu. Anahuaca, tierra es mi cuerpo, agua mi sangre, viento mi aliento, y fuego mi espíritu. Como que concedo, Anahuaca,
Oishanandoyo Ekemaki Bahimaturu Echibimoronaman Anahuacán Tierra es mi cuerpo viento mi aliento, mi fuego, mi espíritu, Anahuacán. Pues sin lugar a dudas la música, la expresión a través del canto y la interpretación del mundo a través de los instrumentos musicales es todo un escenario que nos permite una forma de concebir nuestra propia existencia distinta, una forma mucho más sentida y por supuesto que en esa sensación, en esa emotividad, pues se implica nuestra manera de hablar del mundo, nuestros idiomas con los que expresamos lo que nos rodea. Platíquenos un poco sobre los obstáculos, las problemáticas de interpretar y traducir a los idiomas originarios algunas letras de estas canciones que si bien son tradicionales, no por ello representan un esfuerzo o una complejidad menor al momento de ser traducidas, al momento de ponerlas en un idioma distinto. ¿Cómo les han ayudado sus clases para poder realizar este trabajo? De hecho, en mi comunidad y a varios de nuestros compañeros en sus respectivas comunidades y en otras lenguas, en mi caso el otomí, uno de mis tíos me dice es que a las nuevas generaciones se les hace muy pesada la lengua otomí porque no la hablan desde pequeños, entonces la influencia del español para hablar el otomí pues es muy notoria para ciertos acentos que tienen en mi caso el otomí. Y precisamente sí dio en el clavo porque pues en la clase de lingüística sí vemos dentro del alfabético fonético internacional que nos toca estudiarlo, algunos, o bueno, en la totalidad más bien de los fonos, pero algunos de ellos que son propios de ciertas lenguas, algunas son del español, otras pues los maestros nos dicen son del ruso, estas palabras se usan más en el francés, y también encontramos muchos de esos fonos en las lenguas que estamos estudiando, de las cuales pues somos originarios, ¿no? Entonces de esa manera sí logramos aplicar lo que aprendemos en clase al momento de nosotros hablar nuestra lengua y sobre todo hacer transcripciones, porque al momento de escucharlo ya podemos señalar qué vocal, qué consonante, si es sorda o es sonora, va dentro de la escritura. Y pues bueno, yo haría la invitación a los que nos están escuchando que pues se den una vuelta por la intercultural, conozcan sus instalaciones, a los maestros, el programa de estudios, el plan de estudios, y que vean que es una excelente opción para desenvolvernos dentro del ámbito cultural y de esa manera pues darle continuidad a nuestra lengua que es importante revitalizar y reivindicar dentro de la sociedad. Pues le agradezco mucho la invitación, un gusto compartir con ustedes. Pues aquí en Conexiones estamos muy agradecidos, muy contentos de haber tenido la experiencia auditiva, de escucharles y también de platicar con ustedes, chicos, chicas que integran este grupo de Chimontem, originado en la licenciatura en Lengua y Cultura. Entonces, pues nos ha dado mucho gusto dialogar con ustedes en este espacio. Esperamos que en otra ocasión podamos compartirlo y agradecerles mucho su atención. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México.
En esta ocasión estamos indagando acerca de lo que piensan los alumnos y profesorado de la licenciatura de Arte y Diseño con respecto a la relación que tiene su licenciatura con la interculturalidad. ¿Cuáles serían como estos puntos de unión en el caso como del arte y del diseño con la interculturalidad? Pues yo diría que tienen que ver como con 4 puntos medulares, ¿no? Uno es como la posibilidad que nos da la interculturalidad de hacer un diálogo con otras culturas. Si lo pensamos, nuestro pensamiento es muy occidentalizado. Todo el arte y el diseño tiene una concepción desde el occidental, pero cuando venimos acá a entender cómo lo pensaban los pueblos originarios, nos damos cuenta que acá no había esas separaciones occidentales, ¿no? Hombre-naturaleza, civilización-naturaleza, mente-cuerpo, sentimiento, racionalidad. Entonces el arte y el diseño sí estaban emparentados con la naturaleza, con las emociones, con el pensar, con el hacer y también con el vivir día a día. Y en nuestro caso, ahora en este modelo intercultural, ¿qué es lo que hacemos? Pues tratamos de hacer ese diálogo más horizontal, ¿no? ¿Qué tiene que ver el diálogo horizontal? Que podemos ayudarnos de las materias primas de nuestra región, por ejemplo, del conocimiento tradicional para hacer cosas como las artesanías, que en este caso en la licenciatura y también desde el conocimiento internacional, pues se ha tratado de reivindicar también este concepto de artesanía, ¿no? Hay ahora como ya una barrera pues menos, cada vez menos vislumbrada, cada vez menos rígida, porque pues ya no existen tan bien esas categorías, como que se han ido borrando incluso en el arte, las propias categorías artísticas también se han ido borrando y se han dado cuenta que pues es un poco más parecido como a lo que ya pensaban los pueblos originarios. Por ejemplo, con el diseño de percepción, o sea, que tiene que ver con la percepción de todo el cuerpo, no solamente con un sentido, por ejemplo, ¿no? Como los occidentales nos decían, es que es la mirada, es que es el ojo. Pues acá no solamente era el ojo, era el tacto, era el gusto, era el olfato. O sea, eran todos los sentidos que se unían para ver el fenómeno artístico, no solamente un solo fenómeno. Entonces eso también es la relación del arte. Y por ejemplo, para lo occidentalizado como que sí eran importantes, pero tenían un lugar un tanto menos relevante, ¿no? Por ejemplo, era más importante la racionalidad que los sentimientos. Y eso los pueblos originarios le tenían un cierto entendimiento de ello. Y las ciencias pues vienen a corroborar ese cierto entendimiento y tenemos este modelo ahora de interculturalidad en el arte y el diseño. ¿Qué tal, queridos radioescuchas del programa Conexiones? Nos encontramos con el profesor Joel Pedraza Mandujano. Nos dice cómo se asume la interculturalidad en la licenciatura de Comunicación Intercultural en esta universidad. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ismael. Bueno, la interculturalidad en la licenciatura en Comunicación podemos verla como en muchos niveles, ¿no? Está, por un lado, la interculturalidad entre la clásica relación entre institución y comunidades. Está también la cuestión de la interculturalidad a nivel estudiantil, es decir, cómo cada uno de los alumnos viene de contextos culturales diferentes y en la universidad se conjuntan. Y en el caso específico de la comunicación, tiene que ver con la cuestión de los análisis o de la descripción de cómo se relacionan y cómo intercambian información, conocimientos, acervos culturales diferentes en momentos específicos determinados. Eso en el aspecto muy empírico. En el aspecto ya más teórico, pues sí tratamos como de hacer ver a los estudiantes o de que los estudiantes noten, en primera, que son agentes culturales, son personas con capacidad de creación de cultura, qué productos culturales generan y en este caso cómo se integran a una cultura institucionalizada como lo es la educación y qué productos salen de esa combinación de ambas cosas. La interculturalidad es la relación de intercambio y comunicación igualitaria entre distintos grupos culturales. Los docentes Aldo Romero Castañeda y Kevin Reyes
nos mencionan cómo se asume la interculturalidad desde la licenciatura en Arte y Diseño. De manera general, pues la interculturalidad se aborda desde la licenciatura, pues en estas prácticas, cuando nosotros salimos a vinculación, se supone que la interculturalidad pues es este diálogo de conocimientos entre diversas culturas. Entonces los estudiantes trabajan o van a las comunidades, aprenden sus procesos, por ejemplo, con los artesanos, y después generan un diálogo para generar nuevos conocimientos. Entonces ellos manejan la interculturalidad a partir precisamente de la vinculación, que ese es el eje de formación prácticamente de todas las licenciaturas. Ese es el eje que nos distingue de otras universidades, la vinculación comunitaria. Entonces lo intercultural pues refiere a esta interacción entre otros pueblos, entre otras etnias o con otras personas para saber cómo sus procesos, para saber su cosmovisión. La forma en que la universidad, a través de la licenciatura aborda la interculturalidad, tiene distintos aspectos. Uno de los principales es la vinculación comunitaria, en la que nosotros vamos a las comunidades, especialmente los artesanos, pueden ser de distintas áreas. Tenemos identificadas algunas, como por ejemplo textil, tenemos la lapidaria, tenemos barro, tenemos cerámica. Hasta el momento me acuerdo de esas. ¿Qué hacemos en las comunidades? Nosotros vamos con los artesanos, platicamos con ellos, tratamos de conocer pues el contexto en el cual ellos trabajan, también entender que es una relación horizontal, que no buscamos un beneficio pues únicamente de manera unilateral, sino que tratamos también de nosotros impactar en las comunidades de manera positiva, ¿no? Con algún intercambio de ideas, de los conocimientos que poseamos en la universidad, pues también son transmitidos de igual manera, ¿no? Tanto ellos nos transmiten sus conocimientos, como nosotros también tratamos de comprender pues cuáles son los procesos que lleva sus productos artesanales. Tratamos de hacerlo con el mayor respeto posible, obviamente, vuelvo a repetir, sin aprovecharnos de los artesanos, sino que sea una relación horizontal. También entendemos que el arte y el diseño pues son dos elementos occidentales, ¿no? Que tienen su origen desde otro contexto muy diferente a la artesanía. La artesanía tiene una relación tradicional, tiene una cuestión que se va transmitiendo de generación en generación, y entonces entendemos que estos tres elementos, artesanía y diseño, tienen, el mismo peso. Para nosotros en la licenciatura no tenemos categorizado, estos tres elementos, sino que conviven o tratamos que convivan, en armonía, ¿no? Respetando siempre todas las formas de pensar y sobre todo pues respetando el pensamiento de las comunidades. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. En la División de Lengua y Cultura se creó el Centro de Evaluación de Competencias Laborales en Lenguas Originarias de la UIM, con el objetivo de fortalecer los idiomas originarios del Estado, a través de diferentes certificaciones en los siguientes estándares: evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia, prestación de servicios de traducción de textos de lengua española a lengua indígena y viceversa en el ámbito de procuración y administración de justicia, interpretación oral de lengua indígena al español y viceversa en el ámbito de procuración y administración de justicia, promoción de los programas públicos de salud en la población hablante de lengua indígena, prestación de servicios de traducción de lengua indígena al español y viceversa en diferentes ámbitos. Tales certificaciones cuentan con el aval del Consejo Nacional de Normalización y Certificación y el INALI. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Escríbenos conexiones.ci@uiem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Uno de los objetivos de la licenciatura en Lengua y Cultura es la revitalización y fortalecimiento de las lenguas y culturas originarias. Por tal motivo, anualmente se realizan distintas actividades académicas y culturales, como la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, coloquios de investigación, concurso de deletreo, celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, el Foro de Sabios, ofrenda de Día de Muertos, entre otras actividades.
Todo ello para fortalecer la convivencia y generación del diálogo intercultural, establecer relaciones horizontales universidad-comunidad y con ello trabajar sobre el apoyo mutuo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Hola al público de Conexiones. Gracias de nueva cuenta por el espacio de México desde, hacia y a través de su migración interna, externa y de tránsito. En esta ocasión hablaré del estado de Jalisco, otro estado emblemático en la historia de la migración México-Estados Unidos y tal vez pues en los primeros 3 o 4 estados del total de la población en México, con 8.348.000 habitantes aproximadamente, según datos del INEGI. ¿Qué datos hay que mencionar y a partir de ahí tratar de interpretar algunos de sus comportamientos? Es que tiene un alto porcentaje de residentes en los últimos 5 años, el 97.2, es decir, 8.114.000 habitantes aproximadamente. Por consecuencia, solamente 233.700 habitantes vivían en otro lado, en otra entidad, hace 5 años. Este dato es hasta cierto punto sorpresivo porque contrasta con todo el crecimiento que ha tenido toda la zona metropolitana de Guadalajara, que está considerada como de las más densas del país, está viviendo problemas de gentrificación muy importantes, está teniendo un crecimiento tanto vertical como de extensión muy amplios. Y bueno, habrá que ver también la composición de esa zona metropolitana que la conforman, si no mal recuerdo, los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, y se está sumando uno más al sur del estado que traerá ahí complejidades sociodemográficas. Bueno, eso en ese aspecto. Entonces hay en primera instancia un contraste entre la recepción de migrantes externos o internacionales, es decir, va de la mano con lo que se ha problematizado últimamente, con que ya los migrantes no están regresando tanto como antes regresaban, sin embargo siguen enviando una fuerte cantidad de remesas, y por otro lado, parece ser que la movilidad es más bien al interior del estado más que al interior de otros estados, ¿no? Parece ser que la fase en la cual el estado de Jalisco creció en su población por parte de otros estados disminuye y ahora se está concentrando en una migración interna, ahora sí que es interna al interior del mismo estado. Entonces, eso en un primer momento. Otro dato es que el porcentaje de la población que vivía en otro país hace 5 años es muy bajo relativamente, estamos hablando de 50.000 habitantes, pero lo que contrasta es el dato anterior. En el 2018 eran 50.000 habitantes, en el 2014 eran 91.000 habitantes, casi el doble, es decir, la llegada de migrantes internacionales disminuyó la mitad para el estado de Jalisco. Esto es interesante porque de nueva cuenta, y al igual que lo que se estaba mostrando con Guanajuato y con Zacatecas, bueno, se mostrará con Zacatecas, es que hay una especie de estancamiento o disminución de migrantes de retorno. Hay 2 opciones, se podría pensar, uno, que los migrantes que están en Estados Unidos y que tienen su origen en Jalisco, en estos estados tradicionalmente expulsores, ya no regresan o bien regresan a otros destinos. Esto también puede ser posible porque hay una condición de un retorno ya no al trabajo, sino más bien al retiro, entonces deciden buscar lugares un poco más confortables para una vida de retiro. Y va más o menos de la mano con un saldo neto migratorio que maneja el INEGI para este estado del 0.2%, es decir, 17.000 habitantes aproximadamente, es la diferencia porcentual o absoluta entre 5 años ahora en el saldo neto migratorio de Jalisco. Bien podría ser que este dato de 17.000 habitantes fuera relevante para un estado como Colima, como Tlaxcala, como Nayarit, que tiene una población relativamente menor en comparación a otros estados. Como les comentaba, Jalisco es uno de los estados con mayor población, concentradora de mayor población en México, entonces por eso es que este dato, bueno, da un cierto interés en cuanto al comportamiento migratorio. ¿Por qué? Insisto, porque puede ser que los migrantes ya no regresen, que regresen a otros estados,
y si es que ya no regresan tanto como en otras ocasiones, pues de todos modos las remesas siguen indicando que sigue habiendo interacciones entre ambos países, México y Estados Unidos. Entonces ahí el dato de Jalisco, muchas gracias Edwin, muchas gracias Vero, me escucharían la próxima semana con el Estado de México. Muchas gracias y saludos a la audiencia. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. La Universidad Intercultural del Estado de México cuenta con un programa de posgrado titulado Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Este programa nace en 2021, con la finalidad de coadyuvar a la problemática de la violencia escolar que se vive en ambientes educativos. Dicho programa se divide en 4 semestres, con una modalidad escolarizada. Uno de sus propósitos es analizar distintas problemáticas vinculadas a los ambientes escolares y lingüísticos. De este modo se pretende contribuir a la resolución de conflictos y promover una cultura para la paz. Sus ejes formativos contemplan las teorías de la violencia, educación para la paz, perspectiva de género y derechos humanos, así como la diversidad étnica en interculturalidad. De igual manera, se abordan distintas metodologías que pueden ser aplicadas en ambientes de educación intercultural, el diseño y gestión de proyectos de investigación, así como la investigación cuantitativa y cualitativa orientadas al análisis de las violencias escolares. Otras herramientas promueven la investigación, acción intercultural, la orientación a modelos de investigación de educación intercultural, mientras que en el eje pedagógico se discuten temas sobre la diversidad intercultural y el pensamiento crítico latinoamericano. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Continuamos con el camino hacia el buen vivir. Y para caminar en esa dirección, en ese sentido, vamos a hablar ahora o a reflexionar sobre los principios del buen vivir, sobre las bases que fundamentan este pensamiento, esta filosofía y esta forma de vida, ese viejo nuevo paradigma que nos lleva a vivir en armonía, en equilibrio y en plenitud. Para poder practicar el buen vivir, hemos de desaprender o vaciar la mente de algunos conceptos ajenos a la visión ancestral de la vida, para volver al origen, para recordar lo simple y lo profundo del buen vivir. Por eso quisiera hoy recordar un principio que es muy importante, muy sencillo y muy profundo: la relacionalidad, que quiere decir que todo está relacionado con todo. También le llaman vincularidad, por los vínculos de todo con todo. También podrían hablar de integralidad, porque se ve una visión, un enfoque, la vida de una manera íntegra, sin partir, sin dividir, sin seccionar el conocimiento, el ser, la vida. Los más modernos pueden estar hablando de lo holístico, que es una visión en donde todo está relacionado con todo. Desde el buen vivir se habla de la relacionalidad y la verdad es que me parece que es mucho más explícito a la vez que sencillo. El todo tiene que ver con todo. Este es un enfoque bien bonito porque nos permite comprendernos como una pequeña parte, una minúscula partícula del todo que somos. Lo que nos rodea, la naturaleza, la comunidad, la familia, somos parte y todo está relacionado con todo. Por ejemplo, nuestra forma de vida está relacionada con todo. Lo que comemos, lo que pensamos, cómo vivimos, se manifiesta en todo, cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos, cómo aprendemos, cómo estudiamos. Así, comprender que todo está relacionado con todo nos permite tener una visión más amplia del conocimiento y también nos hace más conscientes de nuestra responsabilidad en ser y estar presentes, porque nos hace responsables de cada acción por sus reacciones y porque nos interrelacionamos con la naturaleza, con la comunidad a la que pertenecemos, nos da un sentido de pertenencia con la familia. Y la relacionalidad también amplía nuestra conciencia de una forma ilimitada prácticamente. La relacionalidad es un planteamiento y un principio que cuestiona esta visión
occidental de partir el conocimiento. Una parte es la salud, otra parte es la educación, otra parte es la agricultura, otra parte es la comida. Y en las relacionalidades todo tiene que ver con todo. No podemos fragmentar la vida. El mundo y el universo es un conjunto de relaciones. El agua, el cielo, los ciclos de los vientos, del sol, de las cosechas, todo está relacionado. Y la relacionalidad de todo se manifiesta en todo lo que hacemos de manera armoniosa o inarmoniosa y en todos los niveles y las relaciones que tenemos. Nos llama a reflexionar sobre cómo vivimos en nuestra familia, en nuestras relaciones, para que cuando seamos podamos tener una presencia y una conciencia de que todo está relacionado con todo y que nuestros pensamientos y acciones crean el universo, el mundo y la vida armónica o desarmónicamente. El buen vivir nos llama a la armonía en las relaciones. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Pues sin lugar a dudas, y como hemos venido señalando a lo largo del programa, una de las cuestiones más o de mayor relevancia dentro del quehacer universitario intercultural es aquel que tiene como punto de referencia central los idiomas. Como sabemos, en el Estado de México se hablan 5 idiomas originarios diferentes: el mazahua, el otomí, el tlahuica, el náhuatl, el matlacinca, y cada uno de ellos implica una forma de concebir el mundo distinta, aun cuando precisamente esta diversidad, esta riqueza lingüística, pues no es exenta de intercambios, de diálogos, de interpretaciones, porque al final de cuentas las culturas, para constituirse como son, para poder hacer sonar el mundo en su propio idioma, pues requieren del diálogo constante con las otras culturas, Vero. Claro, por esta razón es una labor fundamental para la Universidad Intercultural el plantear un eje transversal, no solamente en la licenciatura en Lengua y Cultura, sino en las otras 5 que se imparten en esta universidad, una formación y un acercamiento específico a las lenguas originarias. Entonces, claro que desde el mazahua, desde el otomí, náhuatl, tlahuica, matlatzinca, se puede constituir una apreciación distinta del mundo. Por eso resulta fundamental su enseñanza, pero no solo su enseñanza, sino también su práctica, su aprendizaje en lo social, decíamos, en lo familiar, y por supuesto lo social. Y también, evidentemente, lo comunitario implica estas otras aristas que no solamente se pueden sujetar a un ámbito de estudio lingüístico o etnográfico, cultural, social, antropológico, ¿no? Sino que necesariamente nos involucra o nos interpela este ejercicio comunitario, este ejercicio que también se relaciona con formas lúdicas, con formas dispuestas para la juventud. Entonces, de ahí pues la importancia de este grupo musical. Claro, y también señalar dentro de esta consideración de lo comunitario que la traducción o el poder cantar en los diferentes idiomas no es un ejercicio nada más que involucre el mero traslado de una letra, de una canción a un idioma distinto. No basta con simplemente agarrar cualquier canción que esté de moda en la radio, en la televisión, y entonces ponerla en un idioma diferente, porque al final de cuentas ese tipo de ejercicio, que si bien podría resultar rico en cierto sentido, pues niega el universo de sentido de la propia lengua. El ejercicio de traducción que hace, por ejemplo, Chimontem no tiene nada que ver con poner una canción de cualquier género en un idioma diferente. No se trata de la traducción de un modo de pensar y de un modo de discursar a partir de la música común, sino de recuperar la música, el sentido expresivo, el sentido poético que se puede organizar en las diferentes lenguas. De ahí que las letras de estas canciones hablen sobre los elementos, la milpa, la tierra, la familia y la concepción que se tiene de esta dentro de los propios pueblos originarios. Claro, pues estas particularidades y también usos, ya decíamos, comunitarios, pues no solamente se pueden quedar dentro del aula, dentro de la universidad, sino que es necesario
transitar otras estancias, transitar otros contextos. Entonces, pues aquí los invitamos a que puedan visitar en algún momento la universidad, sus alrededores y varias de las actividades que se realizan desde las distintas licenciaturas. Bueno, pues agradecemos mucho en este programa su participación, su asistencia, y también agradecemos la participación de estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural para la elaboración de este programa. En la producción, Verónica Trujillo, Daniel Vallejo y Edwin Morón. Muchas gracias por su atención. Octeipa. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.